Sigas encontrando a esos amigos que nunca se fueron, que nada más están a una cierta distancia. Durante más de 4 décadas, Ana Gabriel llenó estadios, vendió millones de discos y generó ingresos que, en una sola noche, superaban lo que una familia promedio podía ganar en años. Su voz se convirtió en refugio emocional para generaciones enteras. Sin embargo, detrás de ese éxito imponente, existe un silencio persistente. No hay exhibición de lujos, no hay una vida privada compartida, no hay relatos íntimos que acompañen la fama. ¿Cómo puede alguien con tanto reconocimiento vivir tan lejos del foco humano? ¿El dinero la protegió del mundo o terminó aislándola de él? Esta historia comienza justo en ese contraste incómodo, donde la gloria no siempre garantiza plenitud. Para comprender la vida que Ana Gabriel construyó lejos del ruido, es necesario regresar al punto de partida, a un México que poco tenía que ver con los escenarios iluminados que más tarde dominaría. Nacida como María Guadalupe Araujo Young en Guamúchil, Sinaloa, su infancia transcurrió en un entorno de trabajo constante y expectativas modestas. No hubo privilegios, ni contactos, ni redes de protección. En su hogar, el esfuerzo era una condición cotidiana y la estabilidad un lujo frágil. Ese contexto no solo moldeó su carácter, sembró una desconfianza temprana hacia todo aquello que pareciera efímero, incluida la fama. Desde joven, la música apareció como una vía de escape y al mismo tiempo como una herramienta de supervivencia. Cantar no era un gesto romántico, sino una posibilidad real de cambiar el destino. Al trasladarse a ciudades más grandes para perseguir oportunidades, Ana Gabriel se encontró con una industria exigente, dominada por reglas implícitas y jerarquías rígidas. Allí aprendió pronto una lección fundamental. El talento abre puertas, pero no garantiza protección. Esa comprensión temprana marcaría su relación futura con el éxito y el dinero. Cuando finalmente alcanzó el reconocimiento masivo en los años 80, el público empezó a construir una imagen muy definida de ella. Para millones de oyentes en México, Estados Unidos y Sudamérica, Ana Gabriel no era solo una cantante, era la voz del desamor, de la resistencia emocional, de la dignidad frente a la pérdida. Sus canciones hablaban de abandono, de promesas rotas y de amores imposibles, pero lo hacían desde una fortaleza serena, sin estridencias. En una época donde muchas figuras públicas apostaban por la exposición constante, ella apareció como una presencia firme y contenida, casi ajena a la lógica del espectáculo permanente. La industria reforzó esa imagen. Las portadas, las entrevistas y las presentaciones televisivas mostraban a una artista concentrada en su trabajo, poco dada a la confesión personal. Mientras otros nombres de su generación alimentaban titulares con romances, conflictos o excesos, Ana Gabriel permanecía en un segundo plano narrativo. Su vida privada no se convertía en mercancía, y esa ausencia de información, lejos de debilitar su figura, la volvió más intrigante. El público no sabía quién amaba, cómo vivía fuera del escenario o qué hacía con el dinero que generaba, y esa incógnita comenzó a formar parte de su identidad. Este contraste entre exposición artística y reserva personal no fue casual. En el contexto social de México y del mundo latino de finales del siglo XX, la fama femenina venía acompañada de expectativas muy concretas: matrimonio visible, familia ejemplar, una narrativa de vida que encajara con valores tradicionales. Ana Gabriel, al no ofrecer ese relato, rompía silenciosamente con el molde. No lo hacía mediante declaraciones públicas ni discursos ideológicos, sino a través de la omisión. Simplemente no contaba su historia íntima, y esa decisión tenía un peso político y social mayor de lo que parecía. La imagen pública que se consolidó con los años fue la de una artista casi intocable, respetada incluso por quienes no seguían su música. Representaba una forma de éxito que no dependía del escándalo ni del exceso. En un mercado donde la visibilidad suele medirse por la cantidad de titulares, ella demostraba que el reconocimiento también podía sostenerse en la constancia y el silencio. Sin embargo, esta construcción tenía un costo.
Al no permitir que el público accediera a su dimensión humana cotidiana, la figura de Ana Gabriel se volvió abstracta, más símbolo que persona. Es precisamente ahí donde surge la necesidad de un análisis más profundo, porque su vida no es solo la historia de una cantante exitosa, sino el reflejo de una tensión mayor entre dinero, fama y control personal. En una industria que premia la exposición, ella eligió el límite. En un sistema que incentiva la acumulación visible, optó por una riqueza discreta. Y en una cultura que espera relatos íntimos como prueba de autenticidad, decidió que el silencio también podía ser una forma de verdad. Este documental no busca llenar esos vacíos con especulación, sino entender qué significan. ¿Qué ocurre cuando una persona alcanza la cima económica y simbólica, pero decide no compartir el camino? ¿Cómo influye el origen humilde en la forma de relacionarse con el dinero y con el poder que trae la fama? La vida de Ana Gabriel se convierte así en un caso de estudio sobre las contradicciones del éxito moderno, una carrera pública inmensa sostenida por una vida privada cuidadosamente protegida. Antes de analizar cifras, propiedades y decisiones financieras, es fundamental comprender este marco, porque cada elección económica que hizo más adelante, qué aceptar, qué rechazar, qué no construir, está íntimamente ligada a esta identidad forjada entre la necesidad inicial y la desconfianza aprendida. Solo entendiendo quién era antes de ser famosa y qué imagen permitió que el mundo viera, podremos interpretar con claridad el significado real de su fortuna y de su forma de vivirla. Cuando Ana Gabriel comenzó a generar ingresos significativos, lo hizo siguiendo una ruta poco común dentro de la industria musical latinoamericana. No hubo una explosión breve ni un fenómeno pasajero, sino una acumulación lenta, constante y sostenida en el tiempo. Su dinero no nació del escándalo ni de la moda, sino de una relación directa con el público, construida concierto tras concierto, disco tras disco. Esa diferencia es clave para entender no solo cuánto ganó, sino cómo lo ganó. Las ventas discográficas fueron el primer gran pilar. A lo largo de su carrera, se estima que superó los 40 millones de discos vendidos a nivel mundial. En el contexto de los años 80 y 90, cuando el formato físico dominaba el mercado, cada lanzamiento exitoso significaba ingresos considerables por regalías. Sin embargo, a diferencia de otros artistas que negociaron grandes adelantos con las discográficas y luego quedaron atrapados en contratos desventajosos, Ana Gabriel mantuvo acuerdos más conservadores, priorizando la continuidad antes que el golpe económico inmediato. Esa decisión redujo picos de riqueza rápida, pero garantizó estabilidad a largo plazo. El segundo pilar, y probablemente el más sólido, fueron las giras. Mientras muchos artistas dependían del éxito radial para llenar recintos, ella construyó una base de seguidores fieles que respondía incluso en mercados menos mediáticos. México, Estados Unidos, especialmente en ciudades con alta población latina, Chile y Argentina se convirtieron en territorios recurrentes. En una sola gira, los ingresos podían superar varios millones de dólares, especialmente en los años 90, cuando el precio de las entradas, ajustado al poder adquisitivo de la época, representaba un esfuerzo económico real para el público. Esa disposición a pagar habla del vínculo emocional que sostenía su modelo de negocio. Un tercer flujo, menos visible pero crucial, provino de los derechos de autor. Ana Gabriel no solo interpretaba canciones, escribía buena parte de su repertorio. Eso le permitió recibir regalías constantes por ejecución pública, transmisiones radiales y más tarde por plataformas digitales. A diferencia del dinero de los conciertos, que depende de la presencia física y el desgaste personal, estas regalías siguieron llegando incluso cuando redujo su actividad en escenarios. Es un ingreso silencioso, pero persistente, que explica por qué su patrimonio no se evaporó con el paso del tiempo. Al comparar sus ingresos con los de otros artistas de su generación, surge una primera paradoja. Aunque generó cifras similares a nombres que hoy poseen fortunas mucho más altas, su patrimonio estimado es menor. La razón no está en lo que ganó, sino en lo que no hizo con ese dinero.
No diversificó agresivamente, no construyó un imperio empresarial paralelo y no convirtió su nombre en una marca omnipresente. Cada dólar que entró fue tratado como un recurso a administrar, no como una herramienta para expandir poder. Este capítulo revela algo fundamental. El dinero de Ana Gabriel nació del trabajo directo y de una relación honesta con su audiencia. No fue dinero diseñado para multiplicarse exponencialmente, sino para sostener una vida sin sobresaltos, y esa elección, aparentemente prudente, tendrá consecuencias profundas cuando analicemos cómo decidió vivir y qué tipo de patrimonio eligió o rechazó construir. A diferencia de muchos artistas que convierten el éxito económico en una vitrina de lujo, Ana Gabriel optó por una relación mucho más discreta con el patrimonio inmobiliario. No existen registros de mansiones icónicas asociadas a su nombre, ni recorridos mediáticos por residencias espectaculares. Y sin embargo, su manera de habitar el espacio dice tanto de su relación con el dinero como cualquier cifra bancaria. La información disponible, fragmentada, cuidadosamente protegida, indica que posee propiedades tanto en México como en Estados Unidos, especialmente en estados como Florida o California, destinos habituales para artistas latinos de su generación. No se trata de ubicaciones sorprendentes, son lugares estratégicos, cercanos a centros de trabajo, con buena conectividad y estabilidad jurídica. Precisamente ahí aparece la primera señal de su lógica patrimonial. Sus casas no funcionan como símbolos de estatus, sino como infraestructuras de vida. Son refugios, no escenarios. En el imaginario del espectáculo, la casa del artista suele ser una extensión de la fama, grandes entradas, espacios abiertos, señales claras de abundancia. En el caso de Ana Gabriel, la narrativa es inversa. Sus residencias, según quienes han tenido contacto profesional con ella, privilegian la privacidad, la funcionalidad y el aislamiento. No están pensadas para recibir multitudes ni para ser fotografiadas. La arquitectura, más que impresionar, protege. Esto sugiere una decisión consciente, usar el dinero para construir límites. Si se compara este tipo de inversión con la de otros cantantes contemporáneos, la diferencia es evidente. Muchos transformaron sus ingresos en complejos residenciales, ranchos temáticos o propiedades que con el tiempo se volvieron parte de su marca personal. Esas decisiones multiplicaron el valor simbólico de sus bienes, pero también los expusieron a conflictos, mantenimiento costoso y atención constante. Ana Gabriel evitó ese camino. Sus propiedades no amplifican su figura pública, la reducen. Desde una perspectiva financiera, esta elección tiene implicaciones claras. Invertir en inmuebles discretos y estables suele ofrecer menor rentabilidad especulativa, pero mayor seguridad. No hay apuestas a revalorizaciones rápidas ni dependencia del mercado del lujo. Es un modelo conservador, alineado con alguien que prioriza la continuidad sobre el crecimiento acelerado. De nuevo, aparece la misma lógica que vimos en sus ingresos. No maximizar, sino sostener. El espacio de vida también refleja una postura emocional. Para alguien que pasó gran parte de su existencia viajando, expuesta a multitudes y expectativas ajenas, la casa se convierte en el único lugar donde el control es total. Allí no hay público, ni contratos, ni aplausos. El dinero, en ese contexto, cumple una función muy concreta: comprar silencio, comprar distancia, comprar la posibilidad de no ser observada. Con el paso de los años, esta forma de gestionar el patrimonio inmobiliario consolidó una imagen coherente. No hay contradicción entre su discurso implícito y su forma de vivir. La ausencia de ostentación no es una estrategia publicitaria, sino una consecuencia directa de su relación con el éxito. Cada propiedad que eligió, cada espacio que cerró al exterior, refuerza la misma idea. La riqueza, para ella, no es una herramienta de expansión social, sino de contención personal. Este capítulo deja una pregunta abierta que conecta con el siguiente. Si el dinero le permitió construir refugios físicos, ¿qué ocurrió con su vida cotidiana dentro de esos muros? ¿Cómo se traduce esta discreción patrimonial en su forma de gastar, de relacionarse y de enfrentar la soledad que a menudo acompaña a quienes eligen vivir lejos del ruido? Una vez asegurados los ingresos y los espacios de refugio, la pregunta inevitable es cómo Ana Gabriel decidió vivir día a día con el dinero que había acumulado. En este punto, su historia se distancia todavía más del guión habitual de la celebridad exitosa.
No hay registros de colecciones de autos de lujo, ni de relojes exclusivos, ni de hábitos de consumo que busquen validación externa. Su relación con el gasto parece guiada por una lógica funcional, casi austera, especialmente si se la compara con el nivel de ingresos que alcanzó durante décadas. En términos prácticos, su estilo de vida se mantuvo relativamente estable incluso en los momentos de mayor bonanza económica. Mientras otros artistas expandían su consumo al mismo ritmo que sus ingresos, Ana Gabriel no modificó de forma visible su manera de vivir. Este fenómeno, conocido en economía conductual como inercia del nivel de vida, suele aparecer en personas que han experimentado carencias en etapas tempranas. El dinero llega, pero no redefine la identidad. Se convierte en una herramienta, no en un motor de transformación personal. Esta moderación se refleja también en su ausencia casi total de inversiones emocionales en objetos. Para muchos famosos, los bienes materiales funcionan como extensiones del ego o como sustitutos de vínculos humanos. En el caso de Ana Gabriel, no hay señales de que el consumo haya cumplido esa función compensatoria. El dinero no parece haber sido utilizado para llenar vacíos, sino para evitar sobresaltos. Es una diferencia sutil pero profunda. Gastar para sostenerse, no para exhibirse. Sin embargo, esta sobriedad no implica una vida simple en términos emocionales. La paradoja surge precisamente aquí. Al reducir al mínimo las distracciones externas, el espacio interior se vuelve más visible. Sin fiestas, sin círculos sociales amplios y sin una vida pública compartida, el tiempo cotidiano se organiza en torno a rutinas silenciosas. Para algunos, esta elección representa libertad absoluta. Para otros, una forma de aislamiento cuidadosamente construido. El dinero permite ambas cosas, pero no resuelve la ambigüedad entre ellas. Comparada con artistas que utilizaron su fortuna para construir redes sociales amplias, fundaciones, empresas, proyectos colectivos, Ana Gabriel eligió un camino más solitario. No hay grandes iniciativas públicas asociadas a su nombre que funcionen como anclajes comunitarios. Esta ausencia no debe interpretarse como indiferencia, sino como coherencia con una forma de vivir que prioriza el control personal por encima del impacto externo. Cada decisión de gasto parece diseñada para minimizar la exposición, no para ampliarla. La paradoja de la abundancia se manifiesta con claridad. Cuanto mayor fue su capacidad económica, más reducido se volvió su mundo visible. El dinero, lejos de abrir puertas, sirvió para cerrarlas, y aunque esta estrategia la protegió de muchos de los excesos y tragedias que afectaron a otros artistas, también limitó las posibilidades de construir una vida compartida más allá del escenario. La riqueza cumplió su función material, pero dejó intacta la pregunta sobre el equilibrio entre seguridad y conexión humana. Este capítulo no ofrece respuestas definitivas, pero prepara el terreno para una reflexión más incómoda. Si el dinero no fue utilizado para expandir poder, ni para alimentar el consumo, ni para construir una presencia social duradera, ¿qué decisiones quedaron fuera del mapa? En el próximo capítulo, abordaremos precisamente aquello que Ana Gabriel eligió no hacer con su fortuna y las consecuencias silenciosas de esas omisiones. En la trayectoria de Ana Gabriel hay un conjunto de decisiones que resultan tan reveladoras como aquellas que sí tomó. No se trata de errores evidentes ni de fracasos empresariales, sino de oportunidades deliberadamente rechazadas. En una industria donde la expansión constante es casi una obligación tácita, su negativa a construir un imperio paralelo se convierte en un acto profundamente significativo. Muchos artistas de su generación aprovecharon el punto más alto de su fama para diversificar agresivamente. Crearon sellos discográficos, líneas de productos, empresas de representación o incluso proyectos ajenos a la música. Estas iniciativas no solo multiplicaron su patrimonio, sino que transformaron su nombre en una marca omnipresente. Ana Gabriel, en cambio, se mantuvo al margen de esa lógica. No utilizó su popularidad para ocupar espacios de poder económico ni para influir en la industria desde una posición empresarial. Su nombre siguió ligado casi exclusivamente a su voz.
Desde una perspectiva financiera, esta decisión implica renunciar a ingresos potenciales muy superiores. Convertir la fama en estructura empresarial suele garantizar rendimientos a largo plazo, incluso cuando la actividad artística disminuye. Al no hacerlo, Ana Gabriel aceptó una dependencia mayor de su trabajo creativo y de las regalías derivadas de él. Sin embargo, esa dependencia también le permitió conservar un control total sobre su tiempo y su imagen, algo que muchos empresarios artistas pierden en el proceso de expansión. Otra omisión notable es la ausencia de grandes proyectos filantrópicos institucionalizados. Aunque ha participado en causas puntuales, no existe una fundación que lleve su nombre ni un programa permanente que canalice su fortuna hacia una misión pública específica. Para algunos observadores, esto podría interpretarse como desaprovechamiento de influencia. Para otros, es coherente con una personalidad que evita la exposición y la administración de estructuras complejas. Gestionar una fundación implica visibilidad, relaciones políticas y una presencia constante en el espacio público, justo aquello de lo que siempre se mantuvo distante. También es llamativo que no haya intentado capitalizar su figura como mentora o formadora dentro de la industria. No fundó academias ni productoras dedicadas a lanzar nuevos talentos. En lugar de construir un legado institucional, optó por un legado simbólico. Canciones que otros interpretan, emociones que otros reconocen como propias. Esta elección reduce su huella económica, pero amplifica su impacto cultural de una manera menos controlable y más orgánica. Las consecuencias de estas decisiones son ambivalentes. Por un lado, evitó conflictos legales, presiones financieras y el desgaste que suele acompañar los proyectos empresariales de gran escala. Por otro, dejó sin construir una red que pudiera sostener su influencia más allá de su presencia directa. Su fortuna, aunque sólida, no se transformó en un sistema autosuficiente que funcionara independientemente de ella. Este capítulo cierra el análisis financiero con una constatación clara. Ana Gabriel no buscó maximizar el dinero, sino limitar el alcance del poder que ese dinero podía ejercer sobre su vida. Cada decisión no tomada refuerza la misma idea central. La riqueza fue un medio para preservar autonomía, no un fin para expandir dominio. Y es precisamente esta postura la que nos lleva a la siguiente fase del análisis, donde compararemos su camino con el de otros artistas y examinaremos las consecuencias humanas y simbólicas de vivir así. Al situar la trayectoria de Ana Gabriel junto a la de otros artistas de su misma generación, el contraste no se construye a partir del talento ni del reconocimiento, sino de las decisiones posteriores al éxito. Mientras muchas figuras contemporáneas transformaron la fama en plataformas de expansión, empresas, marcas personales, redes de influencia, ella optó por una ruta de contención. No se trata de una comparación moral, sino estructural. Dos maneras distintas de entender qué hacer cuando el dinero y la visibilidad dejan de ser un problema. En términos económicos, artistas con cifras de ventas y asistencias similares convirtieron sus ingresos en ecosistemas. Sellos discográficos propios, acuerdos de licenciamiento, franquicias de espectáculos y patrimonios inmobiliarios de alto perfil les permitieron sostener relevancia incluso cuando su presencia artística disminuyó. Esos modelos ampliaron el capital, pero también lo ataron a agendas públicas permanentes, a equipos numerosos y a una exposición constante. Ana Gabriel rechazó esa ecuación. Su riqueza no se multiplicó de forma exponencial, pero tampoco se volvió dependiente de estructuras complejas. La comparación con los estándares sociales del éxito revela otra capa de tensión. En el imaginario colectivo, el triunfo se valida mediante señales visibles, casas icónicas, proyectos empresariales, una vida personal narrada y compartida. Al no ofrecer esas señales, su éxito queda incompleto para algunos observadores. Sin embargo, esa incompletud es precisamente el resultado de una elección consciente. No quiso convertir su vida privada en un producto, ni su dinero en un espectáculo. El precio fue aceptar que su figura pública se percibiera distante, incluso enigmática. Las consecuencias humanas de esta decisión son ambiguas.
Por un lado, evitó muchos de los conflictos que afectaron a colegas, disputas por herencias empresariales, rupturas públicas, crisis financieras derivadas de inversiones fallidas. Por otro, al no construir una red social y profesional amplia fuera del escenario, su mundo cotidiano se redujo. La fama, en lugar de expandir vínculos, se convirtió en un filtro. Pocas personas entran, pocas permanecen. El dinero protege, pero también separa. En el ámbito familiar y afectivo, la comparación resulta aún más reveladora. Artistas que expusieron su vida íntima con matrimonios, divorcios y descendencia pública dejaron narrativas claras, aunque conflictivas. En el caso de Ana Gabriel, la ausencia de ese relato produce un vacío interpretativo. No hay una historia que el público pueda seguir más allá de las canciones. Esta decisión preserva la intimidad, pero también limita la forma en que su legado humano será recordado. La memoria colectiva suele aferrarse a relatos, y cuando estos no existen, la figura se vuelve abstracta. Desde el punto de vista de la imagen pública, el resultado es una paradoja duradera. Su reputación es sólida, respetada, casi intocable. No está asociada al exceso ni a la caída, pero esa misma solidez carece de aristas. No hay escándalos que explicar ni redenciones que celebrar. La narrativa se mantiene plana, sostenida por la música y por el silencio. Para una industria que vive del conflicto, esta estabilidad es una anomalía. Las consecuencias finales de su camino no pueden medirse solo en términos de dinero o fama. Se manifiestan en la forma en que será recordada. No como una empresaria poderosa ni como una figura mediática omnipresente, sino como una artista que eligió no ocupar todos los espacios que el éxito le ofrecía. Esa elección redefine el significado del triunfo, no lo convierte en algo menor, sino en algo distinto. Al cerrar esta comparación, queda claro que la vida de Ana Gabriel funciona como un espejo incómodo para una cultura que asocia el éxito con la expansión constante. Su historia plantea una pregunta que trasciende la música. ¿Qué ocurre cuando alguien puede tenerlo todo, pero decide no hacerlo? En la siguiente parte abordaremos precisamente lo que permanece después de esas decisiones, el legado, las lecciones y el futuro simbólico de una vida construida en torno a la reserva y la coherencia. Al analizar lo que Ana Gabriel deja tras de sí, el foco no puede limitarse a cifras o propiedades. Su legado se construye, ante todo, en un terreno menos tangible: la memoria emocional colectiva y la coherencia de una vida que nunca buscó explicarse. A diferencia de otros artistas cuyo nombre se asocia a empresas, fundaciones o disputas públicas, el suyo permanece ligado casi exclusivamente a la música y a una forma particular de estar en el mundo. En términos materiales, su herencia es sobria. No existe un conglomerado económico que perpetúe su influencia más allá de las regalías y los derechos de autor. Su patrimonio, aunque sólido, no fue diseñado para convertirse en un sistema autónomo de poder. Esto implica que con el tiempo, su presencia económica se irá diluyendo de manera natural, como ocurre con la mayoría de los artistas que no transformaron su fama en estructura empresarial. Sin embargo, esta aparente limitación es también una declaración. Su obra no necesita intermediarios para seguir existiendo. El verdadero peso de su legado reside en la manera en que sus canciones continúan funcionando como refugio emocional. Generaciones distintas, en contextos sociales muy diversos, reconocen en su voz una experiencia compartida de pérdida, dignidad y resistencia íntima. Ese tipo de herencia no se mide en balances financieros, sino en permanencia cultural. Mientras haya alguien que encuentre consuelo en esas letras, su presencia seguirá activa, incluso sin una figura pública constantemente expuesta. Las elecciones que tomó a lo largo de su vida refuerzan esta idea de legado no institucionalizado. Al no construir una narrativa personal accesible, dejó que la obra hablara por ella. Esta decisión protege su intimidad, pero también delega la interpretación de su figura al público. Cada oyente completa los vacíos con su propia experiencia.
convirtiendo al artista en un espejo más que en un personaje definido. Es una forma de trascendencia menos controlable, pero más profunda. El verdadero peso de su legado reside en la manera en que sus canciones continúan funcionando como refugio emocional. Generaciones distintas, en contextos sociales muy diversos, reconocen en su voz una experiencia compartida de pérdida, dignidad y resistencia íntima. Ese tipo de herencia no se mide en balances financieros, sino en permanencia cultural. Mientras haya alguien que encuentre consuelo en esas letras, su presencia seguirá activa, incluso sin una figura pública constantemente expuesta. Las elecciones que tomó a lo largo de su vida refuerzan esta idea de legado no institucionalizado. Al no construir una narrativa personal accesible, dejó que la obra hablara por ella. Esta decisión protege su intimidad, pero también delega la interpretación de su figura al público. Cada oyente completa los vacíos con su propia experiencia, convirtiendo al artista en un espejo más que en un personaje definido. Es una forma de trascendencia menos controlable, pero más profunda. El futuro simbólico de su figura dependerá precisamente de esa ambigüedad. En un entorno cultural que tiende a sobreexplicar a sus ídolos, la reserva de Ana Gabriel puede adquirir un valor creciente. Su historia ofrece una alternativa a la exposición permanente, la posibilidad de una fama que no exige confesión constante ni expansión infinita. Con el paso del tiempo, esta postura podría ser reinterpretada no como distancia, sino como una forma temprana de resistencia a la mercantilización total de la vida privada. También hay una lección implícita en su recorrido. El dinero, aunque abundante, no fue el eje organizador de su existencia. Sirvió para garantizar estabilidad, autonomía y silencio, pero no para definir su identidad. Esa elección deja un mensaje claro para quienes observan su trayectoria desde fuera. El éxito no obliga a ocupar todos los espacios disponibles. Renunciar también es una forma de decidir. En última instancia, su legado no ofrece respuestas cerradas, sino preguntas persistentes. ¿Cuánto de nuestra vida estamos dispuestos a entregar a cambio de reconocimiento? ¿Qué se gana y qué se pierde cuando el control personal se convierte en prioridad absoluta? La historia de Ana Gabriel no propone un modelo universal, pero sí una posibilidad distinta dentro del imaginario del éxito. Una posibilidad donde la coherencia pesa más que la expansión y donde el silencio, lejos de ser vacío, se convierte en una forma de presencia duradera. Al final del recorrido, la historia de Ana Gabriel no se cierra con una cifra ni con una revelación íntima. Se cierra como termina una película documental cuando las luces se apagan y el silencio ocupa el lugar del aplauso. Lo que queda no es la imagen de una vida incompleta, sino la de una elección sostenida en el tiempo. Una elección que desafía la idea de que el éxito debe ser visible, compartido y constantemente explicado. Durante décadas, el dinero le permitió proteger algo que para muchos artistas se pierde en el camino: el control sobre sí misma. No construyó imperios, no convirtió su nombre en una marca omnipresente, no ofreció su intimidad como parte del espectáculo. A cambio, aceptó una forma distinta de soledad, menos ruidosa, más contenida. El precio fue la distancia, el beneficio, la autonomía. Ninguno de los dos puede medirse con precisión, pero ambos atraviesan su historia de principio a fin. Su trayectoria plantea una pregunta incómoda para una cultura obsesionada con la expansión. ¿Es necesario ocupar todos los espacios que el éxito habilita? Ana Gabriel demuestra que no, que también es posible elegir el límite, incluso cuando el poder económico permitiría lo contrario. Esa elección no es heroica ni ejemplar en términos absolutos, es simplemente coherente, y en esa coherencia reside su fuerza. El llamado final no es a imitar su camino, sino a reflexionar sobre el propio. El dinero, la fama y el reconocimiento son herramientas, no destinos. Pueden abrir puertas, pero también cerrarlas. Pueden ofrecer seguridad, pero no garantizan plenitud.
La vida de Ana Gabriel nos recuerda que cada decisión deja una huella, incluso aquellas que se toman en silencio. Cuando la voz se apaga y el escenario queda vacío, la pregunta permanece abierta. ¿Qué haríamos nosotros si pudiéramos tenerlo todo, pero no estuviéramos obligados a mostrarlo? Esa respuesta, como su historia, pertenece a cada uno.